Hola, ¿cómo estás? Si esta es la primera vez en mi canal, yo soy la doctora Mónica y el día de hoy te voy a contar si fue una buena idea haberme ido a estudiar neonatología al IMPER y haberme ido a rotar al Infantil de México. Bueno, pues fíjense que ya había hecho un video de cómo era urgencias en el pasado en el Infantil de México, pero ahí en ese momento les menciono que yo, si ya vieron mis videos, si no, véanlos, pero yo hice neonatología en el IMPER, ¿ok? Y hice pediatría en el Infantil de México. Ahí cuando estás en pediatría en el infantil, tú rotas en la UCIN, en el R1 y en el R2, ¿ok? En el R3 ya no rotas. De ahí, cuando vuelves a estar en contacto con los bebés es en tu servicio social, ahí donde pues te vas a ciertos lugares que, por cierto, ahorita estoy pensando, voy a hacer un video de donde hice mi servicio social de pediatría porque no lo he hecho. Entonces, ahí cuando te vas al servicio social también reanimas y es como donde vuelves a estar en contacto con la parte de neonatología o con bebés, ¿no? Aparte, cuando eres R2 en el Infantil de México, te vas a rotar al IMPER. Y te vas a ir a rotar un mes, ¿ok? Entonces es como lo que tienes de contacto con neonatología y se acabó. O sea, en total de los 3 años, realmente estás en contacto 3 meses más lo del servicio social, que son 3 meses. Yo decidí irme al Instituto Nacional de Perinatología porque yo ya había visto cómo era el Infantil de México y que era algo nuevo, que era algo diferente, sabía que era como el mejor del país, donde te pudieras preparar. Todo el mundo decía, pero está súper pesado, o sea, piénsalo bien. Todo el mundo habló conmigo, ¿no? Gente del infantil me decía, igual como ya les había dicho, yo en mi mente también estaba pensando en hacer cirugía, pero cirugía era más largo y pues miren, yo siempre desde que nací y empecé a crecer, yo siempre quise ser mamá, ¿no? Antes que profesionista, no sé, o sea, pues eso se venía a mi mente, ¿no? Y bueno, ya hice medicina, estudié, me preparé y todo, entonces yo no quería algo más largo que detuviera como mi parte de la maternidad, ¿no? O sea, porque dije, no, pues terminas pediatría y luego son 4 años de cirugía. Dije, ay no, ya es muy largo. Para entonces yo ya estaba comprometida. Yo dije, no, esto me va a tomar mucho tiempo, ¿no? Y ya no hice cirugía. O sea, de hecho, me acuerdo que uno de los doctores, Emilio Fernández, que es uno de los cirujanos ahí del infantil, ellos sabían que me gustaba la cirugía. Porque de hecho, cuando roté en cirugía, veían que yo era la única que se bajaba al quirófano a las cirugías. No siempre te bajas, eso solo es si hay como uno extra en el piso. Y como mis compañeras no les gustaba la cirugía y a mí me gustaba, yo era la que me bajaba. Entonces, él y el doctor Dávila me decían que, pues ellos esperaban que yo aplicara, ¿no? Para cirugía, pero apliqué para neonatología y no en el infantil. Ahora, cuando mucha gente supo que me iba a ir al IMPER, me decían, no, es que el IMPER está súper pesado. Y la verdad es que, pues, yo no digo que no sea un buen lugar el infantil. Es un muy buen lugar, pero miren, mi R4 de neonatología, para mí, fue más difícil y más pesado que el R1 de pediatría en el Infantil de México. Y el día de hoy ya no es así. O sea, bueno, igual y puedes hacértela complicada, pero el día de hoy ya hay más residentes. Entonces ya se disminuyó un poco la carga de trabajo de cómo estaba antes, ¿no? Ya no tienes guardias ABC. Yo a mí todavía me tocaba un guardias ABC. Entonces, todo. O sea, yo me seguí con guardias ABC. En el R1, R2 y el R3 ya son ABCD en el Infantil de México, pero cuando vas a la subespecialidad, depende de las subespecialidades, son los tipos de guardias que tienes, ¿no? O sea, no es como algo en específico, pero en el IMPER eran ABC, ahorita ya son ABCD. Y entonces, para mí, sí fue más pesado. No sé si era porque yo ya estaba cansada del Infantil de México de 3 años de residencia y voy llegando acá a no tener a nadie abajo que me ayude. Rotantes y todo, pero no en todas las áreas. La verdad es que tú te lo echas todo.
muestras, ingresos, exploraciones, todo eso te lo echas tú. Entonces la verdad es que está pesado, ¿no? Igual no me arrepiento de haberlo hecho ahí, pero está muy pesado. Entonces, hay una parte, ahí en el R5 te permiten rotar en algún otro lado. O sea, tú pides permiso para, pues tal vez te quieres ir al Ignacio Chávez, a ver los niños posoperados de cardiopatía o cosas por el estilo, ¿no? O sea, creo que sí tienes como chance de escoger o repetir cierta área. Pero yo pedí rotar en el Infantil de México. Entonces, ya lo había comentado en el otro video, había una doctora que se quejó, bueno, dos, ¿no? O sea, la jefa de la UCI. Pues yo me la salté, porque mira, la verdad es que yo sabía que no le caía bien. Y yo sabía que si le preguntaba a ella, ¿saben qué me iba a decir? Ay, mijita, pues no te vas a ir, ¿no? O sea, yo sabía que me iba a decir que no, ¿no? Porque no, o sea, éramos como el agua y el aceite, la verdad es que no nos llevábamos. No, yo sabía que no, mi personalidad y ella éramos como cortocircuito. Yo sabía que ella me iba a decir que no. Entonces la salté y me fui con la jefa de neonatología. Y ella me dijo, claro, te puedes ir a rotar. Y me daba mucho miedo decirle a la jefa de la UCIN, así de, me voy a ir a rotar allá. La doctora ya me autorizó. Pues obviamente se enojó, pero ya como decía que no. O sea, pues ya no tenía manera de negarse, ¿no? Había otra doctora que se quejó, o sea, y no que ha sido, bueno, tal vez soy la única que por qué me iba a ir ahí, que nada más me iba a ir a, que no sé, creo que llegó a decir seguramente dejó allá un novio, o sea, así pura tontería. Yo dije, ay señora, o sea, ¿por qué no se dedica a lo que tiene que hacer en su vida y se deja de meter en la vida de los demás, ¿no? El chiste es que me fui a rotar y la verdad es que yo creo que yo lo recomendaría. O sea, ¿por qué? Porque tienes una diferente perspectiva de cómo estabas de R1 y R2, que no sabes nada, o sea, no sabes ni qué onda ni cómo se manejan los cines y todo. Ya te fuiste a pediatría a rotar a otro lado y o sea, en el caso que te vayas al IMPER a hacer neonatología, que vayas y regreses, ya pidas rotas, ya sea que pidas rotación en el infantil o mejor aún que pidas rotación en el INP, ¿no? O inclusive en el español. O sea, la verdad es que el español es otro mundo, porque pues al final es un hospital privado, pero es muy bueno. Pues también como para que veas esa parte privada, ¿no? O sea, yo no creo que esté mal que te vayas a rotar para ver cómo se manejan otros lados. Porque miren, la verdad es que cuando ya sales del IMPER o sales al mundo, las cosas son distintas en otros lados, ¿no? Yo creo que es una muy buena opción. Yo no me arrepiento de haberlo hecho. Yo cuando roté en el infantil de vuelta, yo dije, ay, ¿cómo siguen teniendo estos ventiladores? O sea, y luego la verdad es que para mí no es que estén mal los del infantil, pero manejan diferente la ventilación. Yo sé que no tiene sentido, o sea, la ventilación se maneja de cierta manera, pero hay diferentes escuelas, ¿no? O sea, les bien también a los pacientes. Yo muchas veces hecho concordaba más bien con las nuevas generaciones de, oigan, pues es que esto no se hace así. Y ¿saben qué? Me di cuenta que, no sé, o sea, a lo mejor coincidió que la generación en la que fui no les tocó manejar mucho bafo, ventilación de alta frecuencia, que yo cuando llegué, yo les estaba enseñando ventilación de alta frecuencia, yo viniendo del IMPER al infantil. Yo no estoy diciendo que no te pueda preparar el infantil para ventilación de alta frecuencia. Son muy capaces, saben muy bien ventilación de alta frecuencia, pero yo siento que a los que estaban en esa generación casi no les habían tocado pacientes que tuvieran ventilación de alta frecuencia, y a mí se me habían tocado donde yo estuve. Pero es que eso no determina si es mejor un hospital u otro. O sea, yo creo que la única diferencia que yo le podría decir del infantil al del IMPER es que no tienes más carga de trabajo que el otro.
en unos ves otros casos que otros que vas a ver en el infantil. Ya lo había hecho en un video. Si tú quieres como más esta parte de reanimación, prematuros, asfixia perinatal, el manejo con el Kulka, enfriamiento corporal. Si quieres como ese tipo de cosas que se manejan como más en agudo, aplicar surfactante recién nacido, todo eso, pues vayas al INPER, ¿no? O sea, si quieres más cosas complejas de cirugía, que son niños que nacen, que van a necesitar una cirugía, que tienen alguna neoplasia o que ya tienen como una cardiopatía o algo que van a necesitar como algo quirúrgico, una gastrosquisis, un falocele. Todos estos también se manejan en el INPER, o sea, y hay cirujanos ahí. Pero cirugías mayores, pues son en el infantil, ¿no? Es dependiendo de qué es lo que quieras. Yo creo que ambos son muy buenos hospitales. Yo si volviera a escoger, yo volvería a escoger el INPER. O sea, no sé, yo me enamoré de cómo es el sistema de reanimación. Para mí reanimar es lo que a mí me da vida. Ya sé que ya no lo hago, pero no saben cómo lo extraño, ¿no? Sí, definitivamente yo volvería a escoger el INPER porque pues te hace el primer manejo así instantáneo porque los bebés sí nacen ahí. En el infantil no nacen. Nacen a no ser que pues a lo mejor es un niñito que tiene una hernia diafragmática que necesita ser en cuanto nazca y todo esto. Se llevan a la mamá y aparte necesita, probablemente vas a necesitar ventilación de alta frecuencia. Ahora la mamá, por ejemplo, sobre todo del general, ¿no? Que está atrás. El general lo pasan ahí, la mamá nace y el bebé nace ahí y pues de volada lo atienden los neonatólogos. Pero sí que yo considero que si quieres tener más pericia en esta parte de la reanimación, te vayas al INPER. Vas a ver otro tipo de casos más comunes. Y en el infantil son más raros. O sea, tal vez si te vuelven a tocar algo de eso en tu vida afuera, dices, bueno, esa vez lo manejamos así. No es que vayas a tener la gran experiencia, pero vas a saber más de otras cosas que el del INPER no lo vas a ver, ¿no? Pero yo definitivamente seguiría escogiendo el INPER para volver a hacer neonatología si pudiera regresar el tiempo. Y si es una buena opción que se vayan a rotar algún otro UCIN. Si estás, por ejemplo, o sea, al final, por ejemplo, del infantil los mandan a rotar a otro lado. Pero si tú estás en el INPER, yo sí te recomiendo que te vayas a rotar ya sea al infantil o al INP, pues para que veas. Yo creo que, pues dependiendo de dónde vivas, ¿no? Si vives más hacia el sur, pues pide rotar al INP, ¿no? Pero si vives más hacia el norte y no te queda tan lejos, o por el centro y no te queda tan lejos el infantil, pide rotar en el infantil. Es una muy buena opción, una buena oportunidad. Y pues nada más, si quieres dejarme algo en los comentarios o si quisieras que yo hablara de algún otro tema. Y acuérdate de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video.